Bien. Bueno, voy a hacer una presentación muy rápida, puesto que tampoco podemos poner mucho tiempo. Agustín Calle es consultor de medio ambiente, licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Córdoba, máster en Gestión y Control Ambiental en la empresa, especialista en Gestión Ambiental de Producto. Con 6 años de experiencia en consultoría y gestión de proyectos en las áreas de sostenibilidad, proyectos de mecanismo de desarrollo limpio, sistemas de gestión, auditoría, gestión de residuos y suelos contaminados. Y ha participado conmigo en los temas de aplicación de estas normas, concretamente en Berkeley y Las Cruces, hemos participado, y también en la gestión de las normas en los comités, en los subcomités, y que, bueno, en este caso presidido por Vicente Gutiérrez, y también hemos hecho un papel de secretariado en un grupo que analizó detenidamente los indicadores, como punto importante. Bueno, y aparte de eso, creo que me conocéis casi todo, pero soy doctor ingeniero de minas, socio de la empresa que le de Medio Ambiente Consultoría, y he sido director general de la División de Río Ombrigón y Fabricado del Grupo Martínez Núñez, director de División de Minerometalúrgica de Mayasa, o sea, de Minas de Almadén, presidente de Ibaos de Mercurio y director de organización para España de Peñarroya, la antigua Peñarroya, que ya ahora ya evidentemente no existe, ¿no? Vale, pues yo creo que sin más preámbulo podemos pasar al tema. Yo, si quieres, empiezas tú y me pasas tú esto. Voy pasando yo la presentación. Venga, y luego te paso ya a ti. Eso, vale. Bien, bueno, la primera, muy rápidamente, el tema de los sistemas integrales mediante indicadores es un tema muy importante en cualquier caso. Es decir, gestionar una empresa mediante teniendo solamente los indicadores financieros tradicionales, olvida la importancia de los activos intangibles. Como veis, sobre todo las relaciones con las partes interesadas, por ejemplo, los aspectos sociales y las motivaciones de los empleados, etc. Por lo tanto, en cualquier caso es importante contar con un cuadro de mando integral en que nos basemos en los indicadores para llevar y mejorar la gestión. El sector minero no puede ser un caso aparte y, por lo tanto, la norma esta pues parece que le viene muy bien precisamente para que se puedan utilizar estos. Bueno, en definitiva, esta norma tiene que establecer los objetivos de los indicadores de tres tipos: económico, social y ambiental, es decir, las tres patas de la sostenibilidad que ya hemos comentado muchas veces. Y nos sirve para la evaluación de la implantación del sistema. Las normas de aplicación a las actividades administrativas en general, y que era la norma patente, por si hubiera alguna duda, que no es de aplicación a los hidrocarburos líquidos y gaseosos, ni a la investigación y explotación de estructuras subterráneas para el almacenamiento geológico de dióxido de carbono. Bueno, eso quedó, a lo mejor no hacía falta haberlo dicho, pero aquí quedó claro porque hubo bastante discusión en algunos momentos en cuanto a la extensión de las normas, y se quedó claro para que no quedara ninguna duda o ninguna tentación en ese sentido. Bueno, está basado en una serie de criterios, hay 7 criterios. Realmente estos criterios, bueno, tienen una importancia relativa, quiere decir que vale, se ponen, pero lo que importa son los indicadores en sí. Hay la seguridad de suministro, la utilización eficiente de recursos naturales, pasar por favor, y luego la aplicación de medidas, contribución al desarrollo económico, bueno, 7 en total que tenéis ahí. Lo que pasa es que cuando hay un indicador se indica con cuál de estos criterios está relacionado, puede estar relacionado con más de uno, y es simplemente una relación que se explica, pero como digo, lo importante luego es el desarrollo de indicadores. Adelante. Bueno, se agrupan, como hemos dicho, en las 3 dimensiones. Hay la económica, indicadores económicos, indicadores sociales, indicadores ambientales. Dentro de cada uno de estos indicadores hay lo que se llaman parámetros. Realmente se deberían de haber llamado quizás mejor subindicadores, porque al final son indicadores. Lo que pasa es que poner la palabra parámetro, alguien puede pensar que es otra cosa distinta, pero realmente lo importante luego es ir a cada uno de los parámetros que, como digo, tienen su tabla y su indicador, o subindicadores, por decir que está dentro de una familia de indicadores. Y de medición del desempeño sostenible de la actividad extractiva. Bueno, los indicadores económicos, pues hay 4 generales, lo que pasa es que esos se desdoblan en parámetros, 5 sociales y 8 ambientales. Un total de 40 parámetros de medición de la sostenibilidad. Los indicadores económicos, avanzamos muy rápidamente, hay indicadores de gestión económica y que se basan en 2 parámetros. Digamos, se dividen en 2 parámetros o subindicadores: producción anual y ventas anuales. Indicador de I+D+I, que solo tiene un parámetro. Indicador de investigación geológica, que solo tiene un parámetro, que al final es el indicador en sí. Adelante. Indicadores económicos sigue con el indicador de materias consumibles. Y ahí terminamos con indicadores económicos que hemos querido poner con más
detalle los parámetros que corresponden. Luego ya en los sociales solamente explicamos, para no extender todo, que hay un indicador de protección de patrimonio cultural que es nuevo en esta norma, solo tiene un parámetro. Indicador de comunicación con el ámbito de influencia socioeconómica, muy importante, tiene 5 parámetros o subindicadores. El indicador de empleo con 3 parámetros, uno de ellos es el porcentaje de mano de obra local que se emplea, el de formación un parámetro, y el indicador de seguridad de salud de los trabajadores, que son los clásicos de seguridad, con 5 parámetros. Los ambientales, tenemos indicador de protección ambiental que tiene un parámetro, que es el gasto fundamentalmente que se dedica a ello. Indicador de eficiencia energética del proceso productivo con 2 parámetros, o subindicadores. Indicador de emisión de efectos de gasto invernadero, 1. Indicador de demanda de agua, con 3. Demanda de suelo, uso de sustancias peligrosas. Indicador de generación de residuos o de residuos, ¿verdad? Estoy dando la espalda a este sector de aquí sin darme cuenta. E indicador de incidentes ambientales con un indicador. Adelante. Y aquí ya pasamos a los cuadros, que va a ser Agustín, el que va a estar explicando cómo son los cuadros de los indicadores en sí. Pido disculpas a este sector. Gracias, José María. Bueno, José María ya me ha presentado, soy Agustín Calle del Grupo SOIL y vamos a pasar, para ir un poquito rápido ya directamente al grano, y vamos a ver la estructura del cuadro del indicador, que es, digamos, el cuadro donde se representa el parámetro de medida. Está dividido básicamente en una parte superior, que nos dice el nombre del indicador al que pertenece y la categoría, una pequeña justificación de por qué se aplica, y aquí podemos observar qué criterios de los que antes José María ha comentado son bajo los cuales se desarrolla o por qué se desarrolla este indicador. En la parte central, más importante, tenemos el objetivo. Al final el objetivo es qué queremos cuantificar, una meta, hacia dónde, hacia qué hito de sostenibilidad en nuestra empresa queremos llegar midiendo este parámetro. El parámetro de medida o subindicador, como también le llamaba José María, para no confundir, que en este caso pues el gasto total en la protección del patrimonio cultural. Este, como ha comentado José María antes, es nuevo, se ha introducido en la revisión, y incluimos aquí la abreviatura del parámetro, ya que luego vamos a emplearlo siempre en las fórmulas de cálculo. Luego tenemos las casillas de definición y cálculo. Están muy interrelacionadas, ya que aquí lo que presentamos es una fórmula matemática para que la aplicación sea directa, concreta y no lleve a mucho equívoco. Y para los que nos asustamos mucho viendo estos simbolitos de sumatorio X y tal, pues la definición lo que viene a hacer es una traducción prácticamente de la fórmula de cálculo a texto, ¿vale? Y vemos el valor total en euros de los gastos relacionados con la protección del patrimonio cultural que ha efectuado la organización, es decir, el sumatorio de una variable X que son los euros empleados en gastos de la protección del patrimonio cultural, ¿vale? Así la aplicación queda bastante clarita y empleando una fórmula matemática para hacer una base de datos en Excel con las variables, etcétera, y efectuar el cálculo. Aquí tenemos otra casilla que es la fuente de información, que en fin, depende de cada organización, obviamente, pero es donde hemos pensado que es más probable que se encuentre la información que da lugar al origen de datos con el que se calcula el indicador. Tenemos la parte inferior, en donde hacemos o se hacen en todos los indicadores una serie de aclaraciones, una serie de ideas o de cálculo alternativo o de aplicación, utilidades de aplicación del indicador. También se nombra legislación, se dan datos, por ejemplo, en de eficiencia energética para factores de conversión, datos útiles, cosas útiles para aplicar y calcular el indicador. Y, por último, muy importante, la tendencia. Luego contará José María también cómo se evalúa el margen de mejora, pero al final para ver lo que determina hacia dónde deben de ir los resultados del indicador que estamos midiendo. Con respecto a la variable, Antonio bien lo ha comentado antes, Antonio Carretero en su ponencia, al final de la norma, en el anexo A, tenemos una tablita, que esto es muy resumido, pero Antonio la ha mostrado antes en su ponencia, en donde tenemos el nombre del indicador y la variable, en el anexo A de la norma. ¿Qué nos permite este cuadro? Este cuadro es un cuadro resumen general de todos los indicadores que se plantean y donde podemos identificar rápidamente todas las variables y todas las abreviaturas de los parámetros. ¿Por qué? Porque en este caso no, pero en otros muchos, en la fórmula de cálculo, van a estar interrelacionados. Puede estar como denominador para formar un ratio otro indicador. Entonces, en esta tabla anexo A tenemos un resumen muy útil para eso.
Vamos a decir ahora, bueno, pues 3 ideas básicas, las más importantes, las que más debate quizá han generado en la revisión de la norma. Una es el ámbito de influencia socioeconómico, que en la norma de 2008 quedaba definido como comunidad local, algo ambiguo porque no se llegaba realmente a definir qué es lo que era, y es una parte muy importante en la aplicación de la norma, porque muchos indicadores van a ir referidos a qué es la comunidad local. La comunidad local al final es la que mayor percepción tiene de la actividad de la industria extractiva y sobre la que hay que hacer un mejor esfuerzo para que esa percepción mejore. Y se ha intentado acotar, aquí hubo mucho debate, porque claro, una comunidad local, un ámbito de influencia para una empresa minera puede ser tanto una cuenca, como una provincia, como un conjunto de municipios, como un solo municipio. Entonces, al final, se llegó a la conclusión y a la definición que aparece en el apartado 3.5 de la norma de indicadores, la 22.470, que son los términos municipales en los que la organización está presente físicamente o bien tiene una influencia directa, es decir, tiene su centro de trabajo físicamente o, por ejemplo, un punto de vertido, tiene una influencia directa sobre un determinado término municipal. En la 22.480, esto también antes lo ha explicado Antonio Carretero, como parte de la norma, ¿vale?, como requisito del sistema de gestión, básicamente se ha incluido en esta revisión un concepto nuevo que es de definir y documentar. Documentar tiene que quedar registrado cuál es el ámbito de influencia que la organización determina, para que toda la medición de los indicadores y todo lo que se calcule a raíz de ese ámbito de influencia sea coherente en todos los casos. O sea, debe de quedar documentado. Otra parte muy importante sobre la que se ha actuado en la revisión de la norma de indicadores ha sido el cuadro de cálculo que hemos visto antes cómo quedaba en la norma nueva. Este es el cuadro de la norma de 2008. ¿Vale? Si vemos, tenemos aquí en la parte de arriba el nombre en algunos casos del indicador ha cambiado, en este caso de consumible a materias consumibles, es una tontería, pero es verdad que los indicadores se han puesto un poco más intuitivos, en el nombre también. En los conceptos de central y adicional, que no los veíamos en el cuadro de antes, ¿por qué? Estaban incluidos y quizás en la aplicación práctica de los indicadores no se estaban teniendo demasiado en cuenta. Son conceptos que se han eliminado por una razón. Digamos que daban más importancia, consideraban como troncales u optativos a determinados indicadores y quizás para cada empresa, para cada organización, para cada circunstancia concreta, unos que podrían ser más importantes podrían dejar de serlo para otras. Entonces, este concepto se ha eliminado y todos los indicadores son importantes, todos hay que calcularlo y en función de lo que la organización considere prioritario y tenga una capacidad de influencia, determinará mayor o menor importancia. Tenemos la meta, creo que esto se me ha quedado sin pila, ¿o no? Ahora, vale. Sí, lo tengo No, ahí. nada, no te preocupes, María, funciona. Tenemos la meta, antes se hacía mucho hincapié en la comparación externa, en poder situar una organización con respecto al exterior. Al final hemos decidido que esto no viene a ser más que un sistema de control de gestión interno, con lo cual se ha cambiado, se define la meta como el hito de sostenibilidad al que se quiere llegar, en este caso, controlar las necesidades de consumo, por ejemplo. El parámetro de medida, también se ha actuado sobre él, vemos un solo consumibles y unas unidades que corresponderían más bien al cuadro de cálculo, que se ha hecho aquí, ponerle un nombre, ¿vale? Un nombre que define perfectamente y la variable, como hemos visto antes en la protección del patrimonio cultural, este es un poquito más extenso, es un ratio de las materias consumibles, la extracción, tratamiento de recursos, en la investigación, exploración, etcétera. También se ha actuado sobre los cuadros de definición y cálculo. ¿Qué pasaba antes? Que si veíamos el cuadro de cálculo y el cuadro de definición al final venían a ser texto. No había una fórmula matemática. Entonces, esto a veces llevaba en la aplicación práctica un poco a equívoco porque estos dos textos podrían ser un poco ambiguos o resultar complicado de entender qué es lo que se quería calcular. Entonces, como hemos visto antes, lo que se ha hecho es poner una fórmula matemática y en el apartado de definición trasladar a texto lo que quiere decir esa fórmula matemática. Aquí en este caso, como comentaba antes, tenemos interrelación con otro parámetro, que como habíamos comentado se podía ver en el anexo A, es el de producción anual, en este caso, que constituye el denominador más común de los parámetros de cálculo, de otros indicadores, porque viene a ser la unidad funcional, la unidad de producción sobre la cual vamos a basar toda nuestra medición interna en muchísimos casos. Se ha intentado siempre que los indicadores sean ratios, que estén relativizados, ¿vale?
que no sean, en la medida de lo posible, que no sean simplemente valores absolutos o sumatorios. Muy bien, esa es la revisión básica de cómo se queda al final el cuadro de indicadores y sobre los apartados que hemos actuado. Otra parte muy importante, otro pilar fundamental de la revisión ha sido darle una perspectiva de futuro, darle una amplitud de aplicación y por el interés que también ha comentado antes Antonio Carretero, que están mostrando a nivel internacional. Entonces, las bases de la revisión han sido la experiencia adquirida en la implantación, tanto de los consultores como nosotros, como de las empresas que han implantado estas normas, una formación de un subcomité con muchísimos expertos en la materia. ¿Qué se ha hecho? Lo que hemos comentado, actualizar, revisar los indicadores, intentar conseguir una mejora de la aplicación práctica y la adaptación a las singularidades de esta industria. Y por otro lado tenemos, también ha comentado Antonio algo y luego se desarrollará más en detalle, los estándares internacionales. ¿Qué hemos hecho? Al final hemos visto el Pacto Mundial de la ONU, Principio de Ecuador, el GRI, el Global Reporting Initiative. Sobre todo GRI tiene muchos indicadores, y en especial en su suplemento de minería, que hemos querido integrar, que hemos querido que estas normas que se conviertan en una herramienta fácil, asequible, técnica y económicamente, más que unos estándares un poco más complicados, más complejos y más caros de implantar, como viene a ser un GRI, e integrar todos, o en la medida de lo posible, casi todos los aspectos que estos recogen en nuestras normas para darle un contexto un poco más amplio y que podamos tomar iniciativas para trasladarla a un nivel internacional. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación muy rápido. Hemos cogido la mano de obra local, el porcentaje de mano de obra local. Aquí tenemos la formulita que aparecería en el recuadro de cálculo que hemos visto antes en el cuadro de indicador. Y bueno, al final este porcentaje de mano de obra local es el número total de horas de los trabajadores procedentes del ámbito de influencia socioeconómico. Otra vez volvemos a reseñar, a resaltar el ámbito de influencia socioeconómico. Es muy importante definirlo para mantener la coherencia entre todos los indicadores que llevan aparejado un cálculo en base a este criterio. Que, bueno, aquí hubo también bastante discusión y al final se quedó que la mano de obra local serían los empadronados previamente al momento de la contratación. Estos fueron como 2 reuniones de debate y al final se llegó a este punto para poder definir qué trabajadores eran los que realmente vivían en esos municipios, en ese ámbito de influencia, y se estaban viendo afectados positivamente en el momento de la implantación de una actividad extractiva. Esto está partido al final, como vemos, por H sub T, que viene a ser la suma de la hora del personal en plantilla y el personal subcontratado. Muy fácil. Al final yo creo que la aplicación más práctica y más cómoda de esto es hacerse una base de datos, un Excel, con nuestras variables, con nuestra forma de cálculo y acabar generando una gráfica donde podamos ver la evolución de un plumazo de cómo nos estamos desarrollando, cómo se está desempeñando la organización en concreto en la contratación de la mano de obra del ámbito de influencia socioeconómico. Aquí tenemos un caso de tendencia decreciente. Un caso de tendencia decreciente, al final un indicador es una alarma, sirve para que nos demos cuenta en una foto y en un vistazo rápido de que algo está cambiando negativamente y sobre todo en algo tan sensible como es la contratación de gente en el ámbito de influencia socioeconómico de la empresa, y que nos sirva para evaluar la tendencia, para darnos cuenta y para tomar acciones, plantear objetivos y poder llegar a un punto en el que mejoremos esa tendencia. La tendencia obviamente de este indicador debe de ser creciente y mediante esto se evalúa muy bien cómo estamos yendo y si tenemos que tomar acciones. Estas acciones al final forman parte de la evaluación del margen de mejora de los indicadores, que dejo a José María que lo explique un poco más en detalle, que es cómo se evalúan al final los prioritarios y se plantean los objetivos del sistema de gestión. José María. Bueno, primero me voy a poner la chaqueta de moderador y me voy a censurar a mí mismo para ver si tardo un poquito. Ahora, ¿me pasas, por favor, el tema siguiente? Sí, bueno, cuando nosotros queremos hacer una metodología, ¿cómo se aplican los indicadores? Pues lo primero que tenemos que ver es indicador por indicador, si es aplicable o no es aplicable a mi caso. Por ejemplo, en el caso de Berkeley, que estaba solo en investigación, por lo tanto no tenía explotación, pues el de producción anual no era aplicable. En ese caso, lo que pasa, producción anual sí era aplicable, no era aplicable las ventas. Producción sí, porque aunque no decía producción, el contexto es muy amplio, entonces si uno está haciendo sondeos, se coge como producción los metros de sondeos. Por lo tanto, producción sí era, pero las ventas no.
Y luego la capacidad de control, lo que llamamos la controlabilidad. Es decir, voy a poner un ejemplo que no es el caso. Supongamos que yo tuviera un indicador que fuera el precio del metal. Bueno, evidentemente el precio del metal puede ser muy importante, pero yo en general no lo puedo controlar. Entonces no habría una controlabilidad de ese concepto. Ese concepto entonces no me sirve como indicador, porque tienen que ser aquellos sobre los que yo pueda actuar. Sí lo puedo tener en cuenta desde el punto de vista financiero, pero evidentemente si no puedo influir sobre él, pues no me sirve desde ese punto de vista. Lo importante en definitiva es la influencia que yo pueda tener. Bueno, entonces yo tengo que implantarlos y tengo que hacer una medición de esos indicadores y un seguimiento de los mismos con la información suficiente, como ha dicho antes Agustín, por ejemplo, pues a través de datos que yo vaya recogiendo de procedencia contable o de otras procedencias o de producción, etcétera, y que yo vaya teniendo un sistema ágil que me vaya a producir una reproducción rápida, incluso por los gráficos, pues mejor todavía. Y al final yo tengo que hacer unos objetivos y metas a partir de los indicadores prioritarios, que ya los citó antes Antonio Carretero, pero que realmente, bueno, vamos a explicar un poquito, podemos pasar a la siguiente, y con esto prácticamente terminamos. Los prioritarios en principio son aquellos que deben de tener mayor margen de mejora, pero claro, eso de margen de mejora a veces es un poquito complicado. Hay que tener en cuenta una serie de temas, también usos pasados, aspectos ambientales, el margen de mejora, una identificación de oportunidades, es decir, yo tengo que analizar aquellos, aparte que yo tenga margen de mejora, explicaremos por qué, que realmente son interesantes para en definitiva, la entidad en cuestión que los va a aplicar. ¿Queréis pasar al siguiente? Entonces, el análisis de margen de mejora, bueno, ¿por qué es interesante? Porque si yo no tengo margen de mejora es porque no puedo realmente producir ese margen de mejora, entonces no puedo realmente actuar sobre él. Por eso los resultados de margen de mejora son importantes. Lo que comentaba antes, por ejemplo, si realmente fuera el indicador el precio del metal. Evidentemente no podría, si no puedo hacerlo, pues no me sirve. Entonces tengo que ver aquellos que tienen y ver ese margen de mejora, y entonces esos serían los prioritarios. Podría decir, bueno, ¿y qué margen de mejora pongo? ¿Un 20%, un 30%? Bueno, en la práctica nosotros lo que hemos recomendado es que analicemos cuál es el indicador que estamos mirando. Si es un indicador muy importante, a lo mejor solo un 5% me puede hacer importante. Entonces debemos de ligar, como con los aspectos ambientales, tenemos que ligar el tema del margen de mejora, es decir, el porcentaje con la importancia. Es una especie, si queréis, producto o suma, de manera que al final, oye, pues uno que sea muy importante, a lo mejor si yo solamente puedo subir un 5%, ya tiene un margen de mejora importante. A otro que sea menos importante, le exijo a lo mejor que sea un 20% para considerarlo como prioritario. Por ahí iría el tema de margen de mejora, pero hay que analizarlo en cada caso particular. La verdad es que todo esto, luego cuando vas a la implantación, tienes que sentarte con la entidad que lo va a hacer y ver, analizar qué es lo importante y cómo lo tienes que hacer. Y evidentemente, como en el tema del ámbito de influencia socioeconómico, es en definitiva el propietario, el que lo va a poner en marcha, el que tiene muchas veces que definir cómo lo debe de hacer. Y en eso la norma pues es flexible realmente. Adelante. Ya está, ¿no? Pues nada, pues muchísimas gracias y hemos terminado.